Es para Vida Nueva para el Mundo un privilegio que usted nos permita llegar a través de este medio para que reciba una entrega más de esta serie de programas especiales Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin va a continuar respondiendo algunos cuestionamientos que quedaron pendientes de la semana pasada con respecto al pueblo de Israel. Por lo pronto damos la bienvenida y saludamos afectuosamente al doctor Armando Alducin. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenos días. Ahorita ya me encuentro en la ciudad de Toluca. Gracias a Dios que ya podemos volar de Estados Unidos aquí a México y de México a Estados Unidos sin ningún contratiempo. Y pues vamos a aprovechar ya en tratar de estar un poco más seguido aquí en México ya con la dirección de Dios. Pues bienvenido, doctor. Quedaron pendientes algunas cuestiones con respecto a Israel. Una de estas era, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Muy bien, muy buena pregunta. Esta es una pregunta no solamente desde el punto de vista teológico, sino también geopolítico, porque durante muchos años, podríamos decir varios siglos, la gente no ha podido comprender la razón intrínseca por la cual Dios escogió a la nación de Israel. Desde luego que cuando no conocemos las respuestas a muchas preguntas, pues comenzamos a especular, a filosofar, a hipotetizar, y se ha manejado, por ejemplo, el sentido de que, bueno, ¿y por qué Israel escogió Dios a Israel y por qué no a los italianos? ¿Por qué no a los franceses? ¿Por qué no a los árabes? ¿Por qué no a los mexicanos? Etcétera, etcétera. Y esto da también lugar a muchas envidias. Y sabemos nosotros que pues desde hace 2000 años para acá, Cristo profetizó al pueblo de Israel que serían perseguidos, fueron dispersados por todas las naciones del mundo en el año 70 después de Cristo. Y vamos a ver entonces la razón por la cual Dios escoge a Israel para ampliar nuestro panorama y que podamos nosotros comprender más la mente de Dios. No cabe duda que este es uno de los misterios más grandes que ha enfrentado la historia, repito, y el regreso de Israel a su tierra el 14 de mayo de 1948, después de haber sido exiliados casi 2000 años, todas estas naciones que la rodeaban antes de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XVIII, XIX principalmente, pues nunca nadie se imaginó que Israel pudiera regresar a su tierra. Sin embargo, vemos nosotros que esto fue un cumplimiento de las profecías bíblicas. En primer lugar, cuando Dios forma al ser humano, Dios es lógico que tenía que darle leyes al ser humano. Después de haber establecido las leyes cósmicas del espectro electromagnético, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, la fuerza primera y la fuerza más débil de lo nuclear, Dios tenía que darnos leyes también éticas, leyes de que pudiéramos nosotros tener un código de conducta para poder vivir. Entonces Dios escoge a Israel para darle tres tipos principales de leyes. La primera, la ley donde ellos tenían que saber que Dios es un Dios moral. Dios es un Dios que tiene que juzgar el pecado, que nosotros recordemos que somos seres humanos, agentes morales responsables de nuestras acciones. Por lo tanto, necesitábamos un código de conducta. El hecho de que el ser humano haya caído en pecado y que hayamos nacido en pecado nos deshabilita, nos excluye para que nosotros nos atrevamos a definir el pecado. Entonces, el ser humano, por desconocer la ley de Dios, a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno. Pero en los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel en el libro del Éxodo, encontramos el código de conducta más perfecto que existe, más que el código de Hammurabi, más que cualquier lección moral que los sumerios hayan podido heredar al mundo contemporáneo. Y en los 10 mandamientos que están en el libro del Éxodo, 4 mandamientos están relacionados con Dios y los otros 6 están relacionados con el ser humano. Ya sabemos que los que están relacionados con el ser humano son: no robarás, no mentirás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo.
etcétera, etcétera. Pero el ser humano también necesitaba saber cómo acercarse a Dios. Entonces, después de dar el código moral, Dios les da el código ceremonial en el libro de Levítico. Dios establece desde el principio que nos acerquemos a Él a través de la sangre. Y la sangre corre desde el libro del Génesis hasta Apocalipsis como una línea por toda la Biblia. Y muchas personas que no son cristianas dicen, oye, pero es que esto es un libro ensangrentado. ¿Cómo es posible que Dios haya mencionado tantas guerras y tantos sacrificios, cientos y cientos de sacrificios que los judíos hacían para aplacar, ¿verdad?, el castigo o el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel? Pero cuando nosotros vemos que Dios da un mandamiento, detrás se encuentra su sabiduría. Entonces, detrás de todo aquello que Dios dio y que sigue dando, tenemos que buscar su sabiduría, porque Dios es un Dios perfecto, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es santo, santo, santo. Entonces, el ser humano tiene que comprender eso. Y en las leyes ceremoniales, dijo Dios, no se acerquen a mí sin antes haber derramado sangre de un animal inocente. El animal, de acuerdo, si eran clases pobres, podían ser aves o pájaros. Si tenían un poco más de dinero, becerros. Podían también traer la oveja, el sacrificio, los corderos, etcétera, etcétera. Y estos sacrificios eran un tipo de lo que vendría después, la persona de Jesucristo, donde en la cruz del Calvario, Él era la consumación de todos estos sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Ahora bien, la pregunta que corresponde a continuación es, ¿por qué la sangre de un animal inocente? Bueno, en el libro de Levítico capítulo 11, versículo 17, la Biblia dice, la vida de la carne está en la sangre. Y ustedes que nos están viendo en este momento, apunta ahí en tu Biblia la palabra vida, ponle arriba si quieres o en el margen de tu Biblia. La palabra vida es la palabra hebrea nepesh. Se escribe con S de Samuel, H al final, al principio con N de Nancy, nepesh. Pero la SH en el hebreo se pronuncia como J. Entonces se pronuncia nepej con la J al final. Y esta palabra significa el alma. Entonces, vamos otra vez a volver a citar este versículo con el original hebreo. El alma se encuentra en la sangre. El alma se encuentra en la sangre. El alma es la vida del cuerpo que está a través de la sangre irrigando desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Y cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, ¿qué cosa fue lo que derramó? Su vida, porque su vida estaba en la sangre. Entonces, toda la sangre de Cristo tenía que salir de su cuerpo hasta la última gota, porque derramó como libación su alma por nosotros. Y es en esa alma, en esa sangre, donde se encuentra el sustituto para pagar por la vida que nosotros teníamos que pagar por los pecados que hemos cometido. Entonces Dios, al dar las leyes ceremoniales, les explica en el libro de Levítico la razón de los sacrificios, y el libro de Hebreos, que todo cristiano debe estudiar, explica ya claramente de la A, la B, la C, etcétera, etcétera, las razones de cada sacrificio, las razones de por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían continuar, porque murió un sacerdote en el Antiguo Testamento, el hijo tenía que tomar el lugar. Tenía que ser de la familia de Aarón, que era el hermano de Moisés, y de la tribu de Leví. Entonces todos los sacerdotes tenían que morir. Y Dios escoge un sacerdocio desde Génesis capítulo 14, que se llama el sacerdocio de Melquisedec. La palabra Melquisedec significa el rey de justicia o el rey de Salem o Shalom. Y a ninguna criatura, ni ángeles, ni principados, ni al arcángel Miguel, ni al ángel Gabriel, a nadie se le puede adjudicar el título de Rey de Justicia más que a Jesucristo. Y en el capítulo 9 de Hebreos encontramos
la historia de Melquisedec, que es un representante de Cristo para el Nuevo Testamento. En otras palabras, el sacerdocio de Cristo, cuando él muriera en la cruz y abriera sus brazos, tenía que ser un sacrificio eterno. Y al morir Cristo, ya no se necesitaban sacerdotes para seguir ofreciendo sacrificios, porque dice Hebreos 10, del 10 al 12, que por un solo sacrificio nos hizo perfectos a todos. Entonces, si no entendemos esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, como una religión que es el catolicismo romano, pues se brincaron la cruz, porque siguieron haciendo después de la muerte de Cristo sacrificios, y eso es lo que se conoce como el sacrificio de la misa, que según el Concilio de Trento es el sacrificio por los vivos y por los muertos. Cuando yo les hablo a mis amigos católicos, ¿tú sabes lo que significa la palabra misa? Pues casi ninguno lo puede realmente definir. Pues la palabra misa significa el sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Entonces, cuando conocemos la Biblia y cuando ya entendemos que ya no tiene que haber más sacrificios ni sacerdotes a quienes nos tengamos que acercar para que nos perdonen los pecados o para que nos den cierta penitencia, las vendas de los ojos se nos caen y comenzamos a ver claramente, realmente, lo que significa ser cristiano. Y en tercer lugar, Dios le da a Israel las leyes civiles en el libro de Deuteronomio. A mí me gusta mucho hablar con los abogados y preguntarles, ¿ustedes de dónde sacaron el concepto de un Senado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, etcétera, etcétera? Y la mayoría me contestan que pues tal vez del Senado romano o de los griegos. Sin embargo, es ignorancia otra vez. Todas las leyes que constituyen los países, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú cometes un problema, hay un juez, se llama la corte, el juez cita al abogado acusador, al abogado defensor, y se invita a cierto público para que sean testigos o muchas veces a un jurado cuando el caso es muy, muy profundo y tiene que evaluarse con varios meses antes de dictar sentencia. Muy bien, esta forma de este tribunal en Estados Unidos fue sacado de la Biblia y desgraciadamente pues no en muchos países se lleva a cabo este sistema de justicia. Aquí en México, por ejemplo, como se quedó muy famosa la frase de Pancho Villa, pues ajustícienlo o fusílenlo y después averiguan. O sea, aquí en México primero te meten a la cárcel y después demuestran tu inocencia. En Estados Unidos esto es en contra de la ley. Para que te metan a la cárcel y para que te puedan sentenciar, necesitan primero demostrar que eres culpable. En fin, bueno, entonces en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 1, pues le dice a Moisés, escoge líderes de cada grupo, de cada tribu, para que pongan una venda en sus ojos y no vean a la persona que están juzgando. Y el juicio es mío. La sentencia que dicten es porque yo le establecí en mi palabra. Y de ahí viene precisamente el símbolo de la abogacía, que es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano y con una espada a la izquierda. ¿Qué significa? Que un juez, un magistrado, un abogado, un diputado, un agente del Ministerio Público, no debe ver con los ojos vendados si es rico o es pobre la persona. Tiene que efectuarse la justicia de acuerdo a la Constitución y a nuestras leyes, y por otro lado, la balanza tiene que ser equitativa. Esto es lo que significa la mujer con los ojos vendados, que representa la abogacía, y todo, damas y caballeros, proviene de la Biblia. Muy bien. Una vez que hemos visto por qué Dios escoge a una nación, tenía que escoger una nación para darle estas leyes. Si hubieran sido los mexicanos, los hondureños hubieran dicho, ¿y por qué no nosotros? Si hubieran dicho los españoles, ¿y por qué no nosotros? En fin, la cuestión es que Dios escoge una nación y en su soberanía le agradó escoger un grupo de personas que ocupan una región geográfica que abarca posiblemente el tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos.
un pequeñito grupo, punto geográfico, rodeado de 22 millones de naciones árabes, que son 4 o 5 veces más grandes que el Estado de Israel. Y vamos a ver más adelante por qué Dios hizo también eso. Entonces Dios escoge este punto geográfico y en cuarto lugar Dios escoge, aparte de darle estas 3 leyes, para que a través de los judíos viniera el Mesías, el Amashiach, que era el libertador que nos iba a sacar del pozo donde caímos, del pecado donde la raza humana se encuentra, de la confusión donde ahorita se encuentra la raza humana. Hoy en la mañana venía platicando con una persona y le venía diciendo, estamos en un mundo al revés. Todo lo están haciendo al revés. La ciencia está enloquecida con un virus microscópico que los ha avergonzado, los ha humillado. Cada semana descubren algo nuevo, cada semana descubren que se equivocaron ahora con los ventiladores y que ahora los ventiladores estaban matando y ahogando a las personas porque nunca debieron haberlos usado. Bueno, ya no quiero seguir con este tema, ¿verdad? Pero estamos en un mundo al revés. En lugar de que se nos permita ir a la playa, que salgamos al oxígeno, ahorita que estoy aquí en la ciudad de Toluca, veo a mucha gente en las calles corriendo, haciendo ejercicio con la máscara. O sea, ¿qué es lo que están respirando? En lugar de que respiren oxígeno, cuando respiramos, inhalamos oxígeno y exhalamos del monóxido de carbono. Entonces, se están envenenando. O sea, tú traes la máscara y te la pones cuando la necesitas, pero por el amor de Dios, no vas a la playa a hacer ejercicio ni andas caminando con la máscara. En fin, ¿verdad? Es un mundo al revésado. Entonces, Dios trae a través de los judíos a Jesucristo para que cuando Jesucristo naciera y sea la única persona en la historia humana, es el único personaje en la historia humana de quien se puede trazar su genealogía desde Abraham y desde Adán. Si tú buscas, por ejemplo, quién fue tu tatarabuelo, ya no digamos el bisabuelo, sino el tatarabuelo o bisabuelo, etcétera, etcétera, pues no vas a llegar más lejos en tu árbol genealógico. Regularmente en Europa los reyes de Holanda, de España, de Inglaterra tienen una genealogía que abarca, ¿verdad?, hasta 7 generaciones hacia atrás, pero de Jesucristo se puede trazar su genealogía desde Adán hasta que Jesucristo nació. Y cuando Él nace, Él puede demostrar que realmente Él era el Mesías, porque descendía de la línea de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David, de la tribu de Judá, porque tenía que ser de la tribu de Judá. De las 12 tribus que había, solamente Judá era la que Dios había escogido para que naciera el Mesías. Entonces, por eso Dios escogió a Israel. Y además, en último lugar, para darnos las sagradas escrituras. Ustedes saben que el hebreo es un lenguaje que cada letra tiene un símbolo numérico. Esto en la teología se llama la gematría. En otras palabras, el valor de cada letra en el hebreo, porque el hebreo no tiene vocales. Los puntitos que se ponen a veces en algunas palabras implica ya el sonido de una vocal, pero el hebreo no tiene originalmente vocales, pero sí tiene un número que representa cada letra, lo mismo que el griego. Entonces, los 2 idiomas en que la Biblia fue escrita, que fue el hebreo y que fue el griego, los 2 idiomas, los 2 lenguajes tienen símbolos en cada letra. Y además, cada palabra en el hebreo tiene 4, 5, 6, 7 sinónimos, dependiendo del contexto donde se encuentre esa palabra. Esto es maravilloso. Por ejemplo, en español tenemos, más bien en el castellano, ¿verdad? Porque nuestro lenguaje que hablamos viene de Castilla, por eso se llama castellano. No hablamos mexicano ni español, el español es de España. Entonces hablamos el castellano. En castellano tenemos bonito, maravilloso, precioso, que son 3 palabras más o menos sinónimas. Y así cada idioma pues tiene sinónimos, palabras que se pueden usar dando el mismo significado. Pues en el hebreo nos gana a cualquier lenguaje que podamos compararlo, igual que el griego. Ahora bien, ahora que hemos visto todas estas razones
por las cuales Dios escoge a Israel. Quiero terminar mostrándoles a ustedes el milagro más grande de la historia. Cuando Dios atravesó al pueblo de Israel por el Mar Rojo, les dijo después de que cruzaron el Mar Rojo que mantuvieran un memorial y que se los recordaran a sus hijos, a los nietos, a los bisnietos, del poder tan grande que Dios hizo para sacarlos de Egipto a la tierra prometida. Muy bien. Sin embargo, en el profeta Jeremías menciona que vendría un milagro mucho, mucho más grande que el milagro del Mar Rojo, y lo encontramos en Jeremías capítulo 23, versículos 22 en adelante. Repito, vendría un versículo 7 y 8, Jeremías 23, versículos 7 y 8. Y dice así, pongamos atención, Jeremías 23, del 7 al 8. Por tanto, he aquí vienen días, Jeremías está profetizando que vendría en un futuro, pongamos atención, mucho ojo, dice Jehová en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, va a venir, dijo Jeremías, un tiempo en el que lo que hizo Dios en el Mar Rojo ya no se va a recordar, ya no va a volverse a repetir. Versículo 8, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte, de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en la tierra. En otras palabras, Dios estaba profetizando que vendría un milagro mucho más grande que los milagros del Mar Rojo, que los milagros de Elías, que resucitó personas aunque volvieron a morir todavía, los milagros de su discípulo Eliseo, en fin, el Antiguo Testamento es uno de los pactos donde encontramos unos milagros impresionantes. Desde luego que ninguno superó los milagros de Jesucristo. Pero lo que quiero compartirles es lo siguiente. ¿Por qué el hecho que Israel haya regresado el 14 de mayo de 1948 iba a ser el milagro más grande de acuerdo al Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras de toda la historia humana? Y sin embargo, pues nosotros los cristianos solamente oímos, bueno, pues el 14 de mayo del 48 regresó a Israel, sin que tengamos nosotros la conceptualización ni la profundidad de lo que se encuentra detrás. Y es lo que les quiero compartir. ¿Saben ustedes que de estos milagros tuvo Dios que actuar casi un siglo antes para preparar a donde Israel tenía que ser liberado? Y antes vamos a poner un paréntesis para explicar los caminos de Dios. Dios siempre te prepara en una etapa, vamos a llamarle la primaria, la escuela primaria. Y si tú no pasas la escuela primaria, no puedes pasar a la secundaria. Y si no pasas de la secundaria, no puedes pasar a la preparatoria. Si no pasas de la preparatoria, o sea, cada etapa de estudios te está, ¿qué cosa? Capacitando para que brinques a otra etapa un poco más complicada, con más información, más difícil, pero sin embargo te va desarrollando más y más tu mente, tu capacidad, tu perspectiva, tu responsabilidad y tu disciplina como ser humano. Entonces, toda la vida son etapas. Hasta los 10 años tenemos la niñez, de los 10 a los 20 otra etapa, de los 20 a los 30 la juventud, de los 30 a los 40, etcétera, etcétera. Y si tú entre los 20 y los 30 no pudiste desarrollar lo que Dios quiso que tú desarrollaras, comida sana, ejercicio, etcétera, etcétera, pues vas a pasar la época de los 30 a los 40 más difícil, porque pasaste de panzazo. Y si a los 40 todavía no entiendes, y en la etapa de los 40 a los 50 tampoco te has cuidado, al llegar al quinto piso, entonces vas a tener también mucho más problemas físicos y enfermedades preexistentes que no te van a preparar para la última etapa del ser humano, o sea, la tercera y la cuarta edad. Es lo mismo espiritualmente.
Dios 40 años a Moisés lo preparó ¿en dónde? En Egipto. Moisés estudió biología, matemáticas, astronomía, milicia y todas las disciplinas académicas que me quieras mencionar durante 40 años. Y después de esos 40 años, tú dices, bueno, lo está preparando para ser el próximo faraón, porque él como hijo de la hija del faraón, él era el heredero de Egipto, pero Dios lo estaba preparando para llevárselo a la otra etapa. ¿Cuál fue la segunda etapa de Moisés? No fue a ser el faraón ni el rey de Egipto, lo preparó para irse a un desierto 40 años para ver lagartijas. Ahí estuvo 40 años Moisés sin hacer nada. Nos imaginamos a Moisés esos 40 años. Oye Dios, espérame tantito, ¿cómo es posible que yo estudié para ser abogado, para ser psiquiatra, para ser astrónomo, etcétera, etcétera? Y de repente tengo que dejar mi carrera, tengo que dejar todo aquello en lo cual yo creí que me iba a servir para mi carrera, y de repente me llamas a ser pastor. O me llamas para otro ministerio, para ser misionero. Y esos son los caminos de Dios, porque sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos tampoco son los nuestros. Y finalmente Cristo 30 años martillando en el taller de carpintería, mesas y sillas con su papá, José. 30 años sin predicar, 30 años sin liberar, sin echar demonios, nada absolutamente tenía que hacer Cristo hasta el tiempo que Dios le había determinado en su providencia, que era a los 30 años. A los 30 años, cuando cumplió 30 años, fue al río Jordán. Ahí lo estaba esperando su primo hermano Juan, hijo de Elizabeth, hermana de María, y Juan anuncia por primera vez cuando el Espíritu Santo baja, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí comenzó el ministerio terrenal de Cristo en el río Jordán, y de ahí se lo llevó el Espíritu Santo. ¿A dónde? ¿A descansar? ¿A Cancún? ¿A Acapulco? No, de ahí se lo llevó al desierto a ser probado para que él pudiera manifestarle al mundo que verdaderamente era el Hijo de Dios. Muy bien. Entonces, Dios preparó el surgimiento de Israel en 1948 con un milagro impresionante. Pero veamos las etapas, esto es lo que les quiero compartir, que es maravilloso, que tuvieron que llevarse a cabo para que en el 48 no fue un accidente, porque cualquiera puede decir, ¿por qué no en el 49? ¿Por qué no en 1950? Dios tiene un tiempo, Dios tiene un segundo, un minuto, una hora, un día, una semana, un mes y un año para todo lo que Él hace. Él tiene la cronología y el tiempo exacto de todas las cosas. Muy bien. En el libro de Esdras, capítulo 1, vemos nosotros un ejemplo de cómo Dios comienza a preparar los planes que tarde o temprano los va a cumplir. Vemos que despierta Dios, número uno. Dios comienza dando el primer paso para que Israel regresara en el 48 en el siglo XIX, despertando a un judío llamado este hombre para que pudiera él levantarse y comenzar a conocer Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es un judío que comenzó en el siglo XIX a tratar de, por favor, necesitamos regresar a la tierra, pero en el siglo XIX, ¿verdad? Estaba en manos, era un desierto, la tierra de Israel, se le llamaba Palestina porque un emperador romano le cambió el nombre de Israel para borrar el nombre de Israel y que se llamara Palestina. En fin, Dios comienza despertando a un hombre, el espíritu de un hombre, para que este hombre pudiera poner la primera piedra en el regreso a Israel. Y lo vemos en el libro de Esdras, capítulo 1, lo que hace Dios cuando Él prepara algo que nosotros vamos a completar. Dice el capítulo 1 de Esdras, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dios despierta el espíritu de un rey que no era cristiano. Dios es soberano y él le llama más tarde a Jeremías, que 130 años antes de que Ciro pudiera tomar el poder en Medo-Persia, que es actualmente Irán, ya Isaías había profetizado 100 años antes, inclusive el nombre de Ciro, para que se cumpliera la profecía. Entonces Dios despierta el nombre a Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar para que por escrito que en todo el reino se le dijeran a todo el mundo que él ha manifestado y ha mandado que se le edifique casa en Jerusalén. Vemos pues este rey Ciro, que fue el que dio la orden, la primera orden, después la completó Artajerjes en el libro de Nehemías capítulo 2, pero Ciro es iluminado por Dios para que él dé la orden que comience a reconstruirse la casa de Israel. Pero aunado a eso, aquí está el rey, y en el versículo 5 de Esdras capítulo 1, vean ustedes lo que Dios hace ahora con los líderes de Israel, con su pueblo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué es lo que vemos delante de nosotros? Que cuando Dios trabaja o quiere Dios trabajar, hacer algo con su pueblo, Dios tiene que trabajar con los gobiernos también. Entonces, los gobiernos que son los líderes y los que más influencia tienen sobre la gente, son por lo cual se nos manda orar por ellos. Dios despierta a un gobernante y al mismo tiempo el mismo deseo y voluntad lo pone en los líderes espirituales de Israel. Esto fue lo que hizo Dios con Teodoro Herzl, que despertó su espíritu, y entonces hasta 1923 nos brincamos, ¿verdad? Casi 40, 50 años de Teodoro Herzl al siglo XX, donde Dios comienza a despertar el espíritu de los ingleses, y entonces los ingleses le ganan al Imperio Otomano turco, que habían casi dominado el mundo por 450, 500 años, y si no hubieran los ingleses conquistado a los otomanos turcos en 1923, Israel no hubiera podido regresar, porque el Medio Oriente estaba en manos de los musulmanes, del Imperio Otomano. Entonces Dios primero, vamos por orden, despierta a un hombre, pone en su espíritu el deseo de reconstruir, pasan casi 40, 50 años, Dios da el segundo paso, Dios despierta a un gobierno, a los ingleses, para que conquisten a los otomanos turcos y los saquen de Israel, y después Dios hace resurgir los estados árabes. O sea, desde 1517, que el Imperio Otomano turco estuvo casi gobernando parte de Europa y del Medio Oriente, hasta 1917, el Medio Oriente estaba bajo el Imperio Otomano. Y llegan los ingleses y entonces pasa algo maravilloso que vemos en el libro de Jeremías, capítulo 12, donde hay una profecía de que cuando Dios levantara a Israel en el 48, alrededor de Israel surgirían los estados árabes que actualmente forman la geografía del Medio Oriente. En otras palabras, antes de 1925 no existía el Medio Oriente como lo encontramos ahora. No existía la frontera entre Siria y entre Irak, no existía la frontera con Jordania, ni con Egipto, ni con el Líbano, ni con todas las naciones que están alrededor de Israel. Fueron los ingleses los que repartieron el Medio Oriente junto con Francia después de 1930 hasta 1950. Por ejemplo, nada más síganme con mucho cuidado, Afganistán obtiene su independencia hasta 1919.
Egipto, 1922. Arabia Saudita, 1932. Persia o Irán, 1935. Líbano en el 43. Siria y Jordania en el 46. Israel en el 48. En menos de 30 años, el siglo XX, vemos nosotros, estas naciones se independizaron y formaron las naciones que actualmente forman el Medio Oriente. Y todo preparándose para que Israel regresara el 48 a su tierra. Y finalmente, pues vino la Segunda Guerra Mundial. Los nazis matan a 6 millones de judíos. Satanás, sabiendo que ya los judíos de alguna forma iban a regresar a su tierra y que si regresaban los judíos a su tierra, Satanás sabe de Apocalipsis 12 el poco tiempo que le queda, y algunas profecías las conoce muy bien, no todas, pero conoce algunas, sabiendo Satanás que los judíos estaban tal vez a punto por los movimientos geopolíticos que estaban dando en Europa, iba a regresar a su tierra, agarra a Adolfo Hitler, lo posesiona para que mate a todos los judíos que pudiera. Y actualmente los sociólogos y los psicólogos y los psiquiatras nunca han podido entender por qué Hitler deja a Inglaterra y a Estados Unidos, a Canadá y a Japón, que eran sus enemigos, y se vuelve en contra de los judíos, sin que en ese tiempo los judíos en la Segunda Guerra Mundial no tenían ejército, no tenían armas, no tenían tierra, no tenían nada. ¿Por qué Hitler, ahora sí que con un odio diabólico, él se propuso darle nombre a la solución final para exterminar a los judíos? Acaba en 1945 la guerra, llegan los ingleses en el desembarco en Normandía junto con los franceses, en el lado este llega Rusia con José Stalin, rodean Berlín, se suicida Hitler y 6 millones de judíos encuentran muertos en los campos de Auschwitz, en Polonia, en Austria, etcétera, etcétera, y le concede la Liga de las Naciones, ahorita es la ONU, anteriormente era la Liga de las Naciones, que Israel regrese a su tierra, porque el regreso de Israel era imprescindible, era necesario para que el anticristo tenía que perseguir a alguien, y si los judíos no habían regresado, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? Si van a reconstruir el templo de los judíos, era lógico que los judíos se encontraran en su tierra. Si los 144,000 sellados en Apocalipsis van a proclamar el mensaje del evangelio final y entonces vendrá el fin, los judíos tenían que estar ya completamente en su tierra. Nos damos cuenta de qué forma Dios tiene todo preparado en etapas y cómo este evento de 1948, el regreso de Israel, es el milagro más grande de la historia que hemos podido nosotros contemplar. Sí, muchas gracias. Doctor Alducin, otro cuestionamiento interesante es, ¿cuál es la semana 70 de la que habla la Biblia y en qué consiste? Muy bien, muy buena pregunta, y también es una explicación que necesitamos forzosamente todos los cristianos conocer, porque esta es la razón por la cual existen diferentes posiciones escatológicas o proféticas respecto a que cuándo será la tribulación. Si antes de la tribulación los cristianos vamos a ser arrebatados en el rapto de la iglesia, o si los cristianos vamos a pasar los primeros 3 años de la iglesia, que es el rapto preira o el rapto post-tribulacional, donde la segunda venida de Cristo es lo mismo que el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando desconocemos la semana 70, caemos precisamente en estas posiciones en las que no es posible sostener que la iglesia atraviese la tribulación, y todavía existe otra posición que es la peor de todas, que se llama el preterismo, o sea, de que ya las profecías se cumplieron. En el año 70 después de Cristo, cuando llegaron los romanos, se cumplió todo lo que Cristo dijo en Mateo 24 y las profecías del Apocalipsis, y esto es la barbaridad más grande que existe en la Biblia, en la escatología, y en muchos escatólogos que argumentan esta posición. Vuelvo a repetir que es insostenible cuando conocemos la semana 70 de Daniel. Daniel se encontraba
en el año 2600 aproximadamente, hace 2600 años, o sea, 600 años antes de que naciera Cristo, Daniel estaba en Babilonia, cautivo, exiliado con tres de sus amigos, que vimos que se los llevó el rey Nabucodonosor. Muy bien. Daniel sirvió al imperio babilónico y al imperio de los medos y los persas cuando los medos conquistaron a los babilonios. Y estando en el reino medo-persa, el rey Daniel comienza a estudiar las profecías de Jeremías, donde se explicaba con detalles que los judíos iban a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y entonces Daniel, haciendo las cuentas, descubre, como ahorita los que estamos interesados en las profecías, adentrados en las profecías, escarbando, explorando, ¿verdad? Lo que Dios no quiere, no sabemos las fechas exactas, pero debemos conocer los tiempos como cristianos. Daniel descubre que quedaban menos de un año para que se cumplieran los 70 años de la profecía del cautiverio de los judíos en Babilonia. ¿Qué hace Daniel cuando tiene este descubrimiento? Se hinca a orar. Capítulo 9 y 10 de Daniel. Y ahí está Daniel orando, preguntándole a Dios, oh Dios, el pueblo ya supuestamente se va a acabar la cautividad, vamos a regresar a Israel, y ahora que regresemos a Israel, ¿cuál es tu plan para nosotros? Somos tu pueblo escogido. Nos escogiste para tus leyes de conducta, tus leyes morales, tus leyes de civiles, tus leyes de la adoración. Nos diste los 10 mandamientos. Nos has puesto como una nación impresionante en medio de todas las naciones politeístas. ¿Cuál es el futuro de Israel? Entonces, ya vemos todo el capítulo 10 que viene un ángel del cielo para traer el mensaje de Daniel, que es Gabriel. Se le interpone otro espíritu, un principado demoníaco, y entonces Daniel recibe al ángel Gabriel en el capítulo 9, y el ángel Gabriel le comunica a Daniel el propósito de Dios desde hace 2600 años hasta que nosotros entremos al reino milenial. Me voy a explicar. El ángel Gabriel le dice a Daniel, Daniel, están decretadas 70 semanas sobre la ciudad de Jerusalén y tu pueblo. Versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas, y por favor yo les agradecería que subrayen sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo, esto no es para la iglesia. Esta profecía es para la nación de Israel, sobre el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Los judíos tenían semanas de días, de 7 días, pero también tenían semanas de años. Entonces aquí era imposible, ¿verdad?, que les estuviera diciendo, bueno, pues son 70 semanas, 490 días, como lo vamos a ver, porque no podría encajar con las profecías que a continuación el ángel Gabriel continúa describiéndole a Daniel. Entonces, estas semanas de los judíos eran semanas de años. ¿Cuántos son entonces 7 por 7 en años? 70 por 7 son 490 años. Apúntalos ahí donde tú estás estudiando. Tú eres una persona que, si estás escuchando estas respuestas, es porque te interesa la Biblia. Y es tiempo que los cristianos nos adentremos y profundicemos en las Escrituras. 490 años están determinados para Israel. Muy bien. ¿Cuándo van a comenzar estos 490 años y cuándo van a terminar? Y entonces ya a continuación Dios le dice, para poder abreviarlo, cuando se dé la orden de que se reconstruya la ciudad de Jerusalén, hasta el Mesías, se encuentran los versículos 25 y 26 del capítulo 9, habrá 483 años. La orden para reconstruir Jerusalén fue dada primero por el rey Ciro, ya lo vimos en Esdras, pero se detuvo el trabajo y hasta el libro de Nehemías, capítulo 2, del 1 al 5, el rey Artajerjes, que descendía del rey Ciro de Persia, fue el que dio la orden
para que se reconstruyera Jerusalén, y Nehemías fue el que levantó las murallas alrededor de Jerusalén. Si nosotros contabilizamos, síganme con mucho cuidado, desde que se dio la orden en Nehemías hasta el Mesías, o sea, hasta la venida de Jesucristo, que se cumplió el domingo de Ramos, cuando él entró a Jerusalén y lloró, montado en un burrito: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, en verdad te digo que no me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai Elohim, en el hebreo Dios, aunque él hablaba arameo, Jesucristo lo dijo en el hebreo, en el capítulo de Deuteronomio capítulo 6, lo podemos encontrar también. Entonces ahí se cumplieron los 483 años matemáticamente. Esto es impresionante. Muy bien, ¿cuántos años faltan entonces para que se complete la semana 70? ¿Cuál es la semana 70? Es una semana de 7 años. Recordamos que se les dieron 490 años, ya se cumplieron 483, pero el reloj se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque los judíos rechazaron a Jesucristo. Entonces Dios pone una pausa a los judíos y nos introduce a nosotros como su cuerpo, que es lo que se llama la iglesia, o estos 2000 años que aproximadamente ya se van a cumplir, ya estamos a punto de que se cumplan, que es la época de la gracia. Y en cuanto se cumplan los 2000 años, la iglesia tiene que ser sacada de la tierra para que Dios complete esos 7 años que le faltan cumplir con Israel, que los cumple y los explica el libro de Romanos 9, 10 y 11. Los 3 capítulos 9, 10 y 11 de Romanos explican claramente que Dios no ha abandonado a Israel, que el hecho que la iglesia haya sido introducida e injertada en el olivo natural no significa que Dios haya acabado con ellos. Cuando la iglesia sea sacada del mundo, Dios regresa con su pueblo Israel para traerlo otra vez a la purificación durante estos 7 años que faltan, que son el tiempo de angustia de Jacob. En el libro de Jeremías, Cristo dijo en Mateo 24, 21, habrá tribulación como nunca jamás la ha habido, y es lo que se conoce como los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, donde Dios va a tener que sellar a 144,000 judíos. ¿Por qué judíos? Porque la iglesia ya no va a estar. La última predicación del evangelio, cuando venga el fin y se cumpla Mateo 24 y será predicado el evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, les corresponderá a los judíos. Y en la tribulación va a haber miles de salvados, gentiles, no judíos, más judíos también, y entonces los 144,000 van a resucitar con Jesucristo. Al final, los últimos 3 años, manda Dios a 2 testigos, posiblemente sean Moisés y Elías, que van a luchar, ¿verdad?, contra el reino del anticristo con milagros, llamando al arrepentimiento. El anticristo los va a matar. Apocalipsis capítulo 11, viene la séptima trompeta y viene el final, porque ya las copas vienen pegadas a la séptima trompeta y regresa Cristo con nosotros aquí a la tierra para establecer el reino final. Al terminar la segunda venida de Cristo, cuando Él termine ya con nosotros en el cielo, mientras pasan los 7 años de tribulación, nosotros estamos en el cielo en 1 Corintios 3 del 10 en adelante, Romanos 14, 10, en lo que se llama el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados por las obras, vamos a recibir las coronas de la vida, la corona de justicia, etcétera, etcétera, de acuerdo a nuestras obras, y después las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y antes del regreso de Cristo, por el amor de Dios, lean la Biblia. Antes del regreso de Cristo, Apocalipsis 19, del 10 en adelante, están las bodas del Cordero. O sea, si el rapto y la segunda venida es lo mismo, ¿cuándo van a ser las bodas del Cordero? ¿Cuándo va a ser el tribunal de Cristo? Porque vamos, de ahí comienza el milenio, los 1000 años prometidos al rey David, a las tribus de Judá y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, la semana 70 de Daniel está a punto de cumplirse,
En esta semana Dios va a tratar con los judíos, los va a purificar, van a sufrir, van a tener la persecución más grande de toda la historia, y esto le va a servir para que, dice Apocalipsis 1:8, llorarán al que traspasaron, cuando ven a Cristo van a hacer grande lamentación al darse cuenta que Jesucristo era verdaderamente el Mesías prometido a Israel. Doctor Alducin, pues muchísimas gracias por esta respuesta. Sin lugar a dudas, notamos que fue un resumen, pero con todo y quedó claro, porque de otra manera, pues serían 2 o 3 programas semejantes a estos para seguir estudiando y respondiendo esto con respecto a las profecías y sobre todo que tienen que ver con el pueblo de Israel y con Daniel. Agradecemos mucho estas respuestas que nos ha dado. Si Dios quiere, la semana que entra continuamos con otra entrega más de este programa especial de preguntas al aire. Si quiere despedir, por favor, a la audiencia con algunas palabras, doctor. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto, me da mucho gusto. Todos ustedes que están sintonizando en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, este tiempo de tanta incertidumbre, tantas loqueras, de tanto engaño. A mí lo que más de veras me conmueve, me lastima en mi alma, es ver miles de cristianos tan engañados, creyendo todo lo que oyen, lo que ven, etcétera, etcétera, y no echando mano de la vida eterna, no sabiendo que somos hijos de la luz, no somos de las tinieblas. Podemos ser iluminados y guiados por el Espíritu Santo y conocer la verdad detrás de todo lo que se encuentra en tantas mentiras que se promueven a través de los medios masivos de comunicación. Dios quiere que tú tengas paz, que tú confíes en sus promesas, que Él es Dios el Salvador, que no temas, el temor debilita el sistema inmunológico, es lo que quiere el diablo, mantenernos desde que nos levantamos viendo que muertos, que por aquí, por allá. Por favor, huye, por favor, huye, por favor, huye de eso. Ya ni siquiera sintonice las noticias. Pégate a la palabra, memoriza la palabra de Dios y sabemos que esa esperanza que tenemos en el corazón nos mantendrá firme. Les comparto Isaías 30, versículo 15 para despedirme. Isaías 30, 15. En reposo y en descanso seremos salvos, y en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. En quietud, estando tranquilos, quietos, apaciguados, aplacados, ahí se encuentra el poder del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no puede trabajar en nuestra vida si estamos agitados, preocupados, y mañana qué va a pasar, y esto y el otro, y ya viste cuántos muertos aquí, y ya viste por allá, y ya, increíble que ahora hasta en los zapatos crean que trae ese famoso virus. Eso ya es el colmo de los colmos, así, pero es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Por favor, estate quieto, Dios está con nosotros, no te va a dejar ni nos va a desamparar. Tengan fortaleza, confíen en las promesas de Dios, confíen en lo que sus profetas dijeron en el Antiguo Testamento, y busquemos con todo el corazón y con todo el alma en estos días el rostro del Señor. Que Dios los bendiga y esténse quietos, porque en quietud y fortaleza será nuestro poder. Gracias, doctor. Muchas bendiciones para usted y su familia. Muchas gracias. Igualmente para todos. Vida Nueva para el Mundo se complace una vez más en compartir con usted este programa de series especial con el título Preguntas al Aire, a donde el doctor Armando Alducin desde Dallas, Texas, nos va a contestar los cuestionamientos que le vamos a formular el día de hoy. Nosotros estamos transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México. Damos a usted la más cordial bienvenida y saludamos afectuosamente al doctor Armando Alducin. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien, me da mucho gusto volver a poder tener esta oportunidad de introducirnos en un tema por demás bastante interesante. Pues sí, entonces formulamos la primera pregunta. Tiene que ver con esta realidad del mundo espiritual que en entregas anteriores usted nos ha hecho ver que es inminente y claro. La primera pregunta ¿es posible que los ángeles caídos se hayan mezclado con mujeres humanas
en Génesis, en el capítulo 6, del 1 al 4? Muy bien, esta es una de las preguntas más controvertidas que existen actualmente y se han manejado diferentes respuestas. Realmente dos opciones hay solamente para poder interpretar esta parte de las Sagradas Escrituras. Y vamos a dar lectura en primer lugar a este pasaje en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, para que podamos examinar claramente qué fue lo que sucedió hace más o menos 4.500 años y que nos va a poder revelar y poder quitar un velo de nuestra mente acerca de todo lo que está pasando en el mundo espiritual y la relevancia, más que nada, que existe entre este pasaje y esta supuesta mezcla entre ángeles caídos y los seres humanos, y en qué consiste esto o en qué forma puede ser afectado en el siglo XX en que nos encontramos. Dice Génesis 6, capítulo 6, versículo 1 al 4, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es muy importante que aquí hagamos tres columnas. Una columna vamos a poner, y dice la Biblia, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Esta frase hombres es Adaham, que significa toda la raza humana, se refiere a hombres y a mujeres. Entonces aquí tenemos a la raza humana multiplicándose durante esta época de una forma extraordinaria. En segunda columna vamos a poner las hijas de Dios, o las hijas que nacieron de los hombres. Y en la tercera columna vamos a poner los hijos de Dios. Ahora, muy bien, la palabra hijas, que es la frase hebrea que se usó para poder determinar que eran hijas de los hombres, no hijas de Dios, es importante porque la frase hijos de Dios es contraria a la de hombres y a la de las hijas de los hombres, porque aquí la frase hijos de Dios es Ben, con B grande, con B de burro, Elohim, hijos de Dios. Y esta frase hijos de Dios se usa 6 veces nada más en todo el Antiguo Testamento, refiriéndose exclusivamente a los ángeles. Nunca se usa en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios para los seres humanos. Ahora, muy bien, en el capítulo 24 de Mateo, esto es muy importante para comenzar a correlacionar una cosa con la otra. El Señor Jesucristo mencionó una de las profecías más enigmáticas que existen, porque Él quiso comparar esta época donde hubo una supuesta, que lo vamos a explicar con muchos detalles, entre ángeles caídos y los seres humanos, y la época que estamos nosotros viviendo. Dice Mateo 24, versículo 37 en adelante. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es interesante que el Señor Jesucristo haya comparado la generación no de David, ni tampoco la generación de Salomón, ni tampoco la generación de Abraham. Cristo escoge una generación del pasado para compararla con la generación en la que tú y yo estamos viviendo actualmente. Y esta generación fue precisamente la generación donde hubo esta mezcla entre ángeles caídos y seres humanos. Ahora, muy bien, vamos también a ver en la segunda carta de Pedro, capítulo 2,
versículos del 4 al 5, otro pasaje, otros versículos que nos dan mucha luz acerca de lo que estamos viendo, para de esta manera unir Génesis capítulo 6, el capítulo 24 de Mateo y la segunda carta de Pedro, para irnos orientando más o menos y poder acercarnos a una conclusión. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno. Esta palabra, a los que les interese ahorita, por favor pongan arriba de infierno la palabra Tartarus, con T de tío las dos, Tartarus, que es la única vez que se usa en todo el Nuevo Testamento. No es la palabra infierno, porque en el original griego la palabra infierno es la palabra griega gena, con G de gárgara, gena. Entonces aquí dice la Biblia que hay un grupo de ángeles que Dios no perdonó y que ahorita se encuentran en prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Y vamos a ir contestando estas preguntas para poder ir desenredando todo este rompecabezas, porque la primera pregunta que surge en este momento es la siguiente. ¿A qué clase de ángeles se está refiriendo el apóstol Pedro? No se puede decir que son los ángeles que se rebelaron con Satanás hace millones tal vez de años antes de que el hombre fuera creado, cuando Lucifer encabeza la rebelión y arrastra a la tercera parte de los ángeles del cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Entonces, no son estos ángeles, porque en este caso hubieran sido todos los ángeles los que Dios hubiera metido en prisiones de oscuridad. Por lo tanto, tenemos aquí a un grupo especial de ángeles que pecaron de una forma también especial, porque de otra manera Dios, insisto, no los hubiera confinado a prisiones de oscuridad. Entonces nos damos cuenta que este grupo de ángeles que están encerrados actualmente en prisiones de oscuridad son los ángeles que se metieron con las mujeres en los tiempos de Noé y que procrearon hijos, que vamos a ver más adelante en otra de las preguntas, quiénes fueron estos hijos o esta procreación o descendientes de la mezcla ángeles y seres humanos. Muy bien. La otra posible opción que tenemos nosotros, que se ha manejado de una forma, podríamos decir, no bíblica, es que arguyen que las hijas de los hombres eran descendientes de Set y que se mezclaron con los descendientes de Caín. Y que entonces estos hijos de Dios son los descendientes de Set. En otras palabras, ¿verdad? Los hombres son todos los descendientes de Adán, lo mismo que sus hijas, pero los hijos de Dios es un término que se usa solamente para los descendientes de Set. Esto, ¿verdad? Pues no tiene mucha comprensión, no tiene mucha lógica, porque nos damos cuenta que realmente la intención que hubo aquí en Génesis capítulo 6 fue mezclar la semilla angelical con la semilla humana con el propósito de deshacer la profecía de Génesis 3, versículo 15, donde cuando vino la caída humana, Dios le dice a Satanás, tu semilla va a hacer, o los descendientes de tu semilla van a hacer tropezar al Mesías, a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza y te va a destruir. Aquí Dios está hablando de dos descendencias, pongamos atención, genéticas, porque la palabra semilla es la palabra hebrea sera, con Z. Entonces, vemos que el esperma o la semilla de Satanás, porque la palabra sera es la palabra hebrea que se tradujo esperma, y en el griego, en la versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego,
se tradujo la palabra cera como esperma. Entonces, vamos a regresar. El esperma de Satanás va a tener una descendencia, un linaje, alguien que va a descender de él genéticamente, pongamos atención, y va a herir al Mesías, a tropezarlo, a herirlo en el calcañar, que es el tobillo, que es lo que se conoce como el talón de Aquiles. Y la descendencia de la mujer iba a herir o a matar completamente, a destruir a la semilla de la Satanás al final de la historia. Esto es muy importante porque cuando la Biblia habla de la semilla de la mujer, nos damos cuenta que a la luz de la investigación del siglo XX, estamos hablando de 1950 en adelante, que cuando se descubrió en 1954 las leyes de la genética, no se conocía absolutamente nada del ADN, de toda la intrincada red que existe en cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, en los billones de células que tenemos, para que pudiéramos entender claramente lo que la Biblia nos estaba ya profetizando, describiendo hace más de 1500, casi 2000 años. En el Nuevo Testamento encontramos que la Virgen María es embarazada no por José, sino por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo encontramos esta narrativa. La Virgen María no podía ser embarazada por un hombre. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, ahora lo entendemos con las leyes de la genética y del ADN. Todos los hombres sin ninguna excepción, desde Adán hasta nuestros días, traemos el cromosoma Y, que las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen dos cromosomas, el XX, y nosotros tenemos YX en nuestras cromosomas sexuales. Entonces, el cromosoma Y que todos los varones tenemos es lo que determina el género masculino. Entonces, si tú me estás escuchando y tal vez crees que no eres hombre, que eres mujer, pues ve que te hagan un examen genético de la sangre y si determina que tú tienes el cromosoma Y, eres varón, eres hombre. Entonces no hay ninguna duda acerca de tu genética ni tampoco de la composición de tu naturaleza. Somos varones por tener el cromosoma Y. Entonces José, igual que todos los seres humanos, el que estaba comprometido con María, tenía el cromosoma Y, pero no se podía mezclar con María porque el cromosoma Y, desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos hemos nacido infectados con un virus, podríamos llamarle de esta manera, llamado el pecado. Entonces, el pecado es una fuerza maligna con la cual nacimos, es una tendencia que nos lleva a nuestra propia autodestrucción, es una fuerza interna, siniestra, enigmática, que la Biblia describe claramente que afecta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Hemos nacido con la brújula completamente descompuesta. Todos hemos nacido cada quien como ovejas fuera del corral, unos en la astrología, otros en la brujería, otros en las sectas, en diferentes religiones, etcétera, etcétera. La raza humana está perdida sin ninguna luz porque trae un problema desde Adán que se llama el pecado, el cual, ¿verdad?, en algún otro tiempo vamos a tratar de contestar cuál fue realmente la razón por la cual Cristo tuvo que pagar en una cruz por este pecado con el cual nosotros hemos nacido. Entonces, como José no se podía meter con María porque su cromosoma Y estaba infectado, era necesario que el cromosoma Y fuera puesto y viniera de lo alto. Es Dios el que fecunda, ¿verdad?, el óvulo de María. Es Dios el que pone dentro de la fertilización el cromosoma Y, pero descontaminado del pecado.
¿Por qué? Porque ahora lo sabemos por la genética. Si Cristo hubiera nacido con el cromosoma Y de su papá José, de su padrastro, perdón, hubiera nacido en pecado. Y no podía el Mesías haber heredado esa maldición que hemos heredado todos nosotros, porque lo descalificaría para abrir sus brazos en una cruz y poder efectuar la redención humana. Muy bien, regresamos a nuestro pasaje de Génesis capítulo 6 y a continuación continuamos contestando la pregunta: ¿cómo es posible que estos ángeles se hayan mezclado de una forma con todos los seres humanos? Y dice a continuación del pasaje que viendo las hijas de Dios, versículo 2, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne, mas sus días son 120 años. Vemos nosotros algunas evidencias en el Nuevo Testamento acerca de que realmente fueron los ángeles caídos, porque recordamos que la Biblia no es de interpretación privada. Tenemos que siempre buscar en las leyes de la hermenéutica. La hermenéutica es una de las ramas de la teología que trata con la correcta interpretación de la Biblia, y nunca se puede interpretar la Biblia sin tomar en cuenta el contexto. Entonces, veamos en otra parte de la Biblia que el mismo Espíritu Santo nos revela, sin ningún lugar a dudas, de que fueron ángeles los que se mezclaron con las mujeres en este capítulo 6 del Génesis. Y lo encontramos en el libro de Judas, antes del libro del Apocalipsis. Este no es Judas Iscariote. Este es Judas, uno de los que seguían a Jesucristo y fue uno de los apóstoles de Jesucristo. Pongamos mucha atención con la revelación que nos da Judas para que entendamos un poco más claramente la mezcla seres humanos y los ángeles. Y dice el versículo 6 y el versículo 7 de la carta a Judas: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, lo puedes subrayar en tu Biblia, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de contranaturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí nos revela Judas que hubo un grupo de ángeles que no guardaron su dignidad. Esta palabra dignidad se traduce la palabra que es el lugar en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual, que abandonaron los límites que Dios les había puesto. Y estamos hablando ya de ángeles caídos. O sea, el hecho que se hayan rebelado la tercera parte contra Dios no significa que estos ángeles ya no van a seguir haciendo maldades. Van a continuar haciendo maldades y las siguen haciendo. Y lo vamos a ver que la van a culminar antes de que Cristo regrese. Entonces, abandonaron la dignidad, los límites que Dios les estableció. En segundo lugar, dice que abandonaron su propia morada. Y esta palabra morada, en el original griego, es la palabra que se traduce como habitación, como casa. Entonces, ellos tenían asignado por Dios un lugar para poder ellos manifestarse, para poder ellos realmente moverse, y dejaron esta habitación que es el mundo espiritual y se introdujeron al mundo de nosotros, que es la dimensión, 4 dimensiones en las que vivimos, que es el mundo terrestre, el mundo físico, el mundo visible. Entonces vamos por orden. Estos ángeles viven en la dimensión invisible, pero tienen la característica de entrar a nuestro mundo visible, terrenal, donde tú y yo existimos, y tienen la característica de poder actuar dentro de nuestro mundo. Vemos en el Antiguo Testamento cantidad de ejemplos de ángeles que mataron a los filisteos,
ángeles que ejecutaron los juicios de Dios, ángeles que vemos nosotros que cuando Cristo nació lo acompañaron cantando en el cielo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que tengamos cuidado muchas veces de no olvidarnos de la hospitalidad porque podemos hospedar ángeles. En otras palabras, estas criaturas espirituales con cuerpos diferentes a nosotros, que no son iguales a nosotros en cuanto a que tengan un sistema digestivo, la sangre no es la vida de sus cuerpos, etcétera, etcétera, tiene la característica de entrar en su cuerpo y de comer. En Génesis capítulo 18 observamos que los ángeles que se aparecieron con Jehová, a Abraham y a Sara, podían comer, comieron cabrito y comieron igual que nosotros los seres humanos. Entonces, en Génesis capítulo 19, cuando entraron a Sodoma, los sodomitas, que estaban completamente degenerados, vieron a estos dos ángeles entrar a esta ciudad y los confundieron con seres humanos, o sea, adquieren la forma humana y eran tan bien parecidos y tan atractivos que los sodomitas le dijeron a Lot, Génesis 19, que querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, esto es increíble, por lo cual Judas usa el ejemplo de los sodomitas con el pecado de los ángeles. Entonces, abandonaron su morada, dejaron la dimensión invisible espiritual y se introdujeron a nuestro mundo a tratar de pervertir la genética. Porque como Satanás sabía que de la genética de la mujer vendría el Mesías, hizo lo posible por tratar a través de la historia de detener esta semilla para que el Mesías no pudiera nacer. ¿Lo van comprendiendo un poco mejor? Era un ataque a la genética humana. El propósito que se encontraba detrás de la mezcla de estos ángeles con las mujeres. Pero continuamos en Judas, en nuestro examen del versículo 6, y dice Dios que abandonaron su propia morada y estos ángeles están guardados, están encarcelados, están arraigados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esta palabra, prisiones eternas o bajo oscuridad, es muy importante para que sepamos nosotros, tal vez en la próxima serie de preguntas y respuestas vamos a contestar el mundo de los muertos, porque ahorita se están manejando las muertes por todos lados y el mundo no sabe, ¿verdad?, en qué consiste el mundo del más allá, el mundo invisible espiritual, que tal vez vamos a profundizar bastante en la otra serie de preguntas y respuestas. Dentro del mundo del más allá o de los muertos, encontramos en la Biblia que existe un lugar que se llama el infierno. En el infierno se encuentran únicamente los espíritus humanos que han muerto de Cristo a nuestros días y que murieron condenados, o sea, sin haber aceptado el plan de salvación de Jesucristo. Después tenemos, en segundo lugar, el abismo. El abismo es otra prisión donde se encuentran los demonios. Nada más los demonios y algunos ángeles caídos también, porque en Apocalipsis 9 se menciona a el destructor como el ángel del abismo, o sea, el jefe en el abismo, la prisión de los demonios que tienen ellos. Apocalipsis 9 le llama el destructor o el Abadón en el hebreo. Y tenemos en tercer lugar el Tartarus, que acabamos de mencionar en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, que se tradujo infierno de una forma equivocada, y esta palabra Tartarus es precisamente la única palabra que se usa para la prisión de los ángeles que Dios ha considerado que ni siquiera pueden ya salir de ahí, porque hay todavía ángeles sueltos. Nos dimos cuenta que fue solamente un pequeño grupo de ángeles que abandonaron su dimensión, se metieron en la tierra para pervertir la genética, pero hay otro grupo de ángeles que siguen sueltos, caídos me refiero, ángeles caídos, y que no cometieron ese pecado que cometieron sus compañeros. Entonces tenemos en el grupo de ángeles caídos los que se encuentran en prisiones eternas
en el Tartarus, que son los que se metieron en tiempos de Noé con las mujeres. En segundo lugar, los ángeles caídos que están sueltos. Y en tercer lugar, los ángeles que sirven a Dios. Entonces, es importante hacer esta diferencia. Y en el versículo 7 de Judas ya no nos deja ningún lugar a dudas de que fueron ángeles caídos realmente los que se mezclaron con las mujeres, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Pues se está comparando a estos ángeles con los habitantes de Sodoma y de Gomorra, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? De la misma manera que aquellos, está hablando del versículo anterior dentro del contexto de los sodomitas, o sea, los ángeles. De la misma manera que los sodomitas, habiendo fornicado e ido en vicios en pos de natura. O sea, ¿qué fue lo que hicieron los sodomitas en Génesis 19? Se mezclaron hombres con hombres. Dice Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que fueron en vicios, ¿verdad?, contra natura, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y Dios los condenó a una mente reprobada, que significa ya una mente que ya no discierne qué es bueno y qué es malo. Entonces, los ángeles fornicaron, o sea, tuvieron relaciones sexuales de alguna manera con las mujeres humanas, y vamos después a contestar la pregunta, ¿cuál fue el producto de esta consecuencia, de esta violación a las leyes naturales? Porque fue en contra de naturaleza. El ser humano fue creado para que un hombre se mezclara con una mujer. Esto es lo natural. Pero cuando un hombre se mete con un hombre o una mujer con una mujer, es antinatural. Se está violando las leyes de Dios. Los ángeles hicieron lo mismo. Dejaron completamente su habitación, bajaron aquí al mundo y hicieron algo contra su naturaleza. Se mezclaron con seres humanos, lo cual Dios había prohibido. Muchas gracias, doctor. Entonces, pues la siguiente pregunta obligada es, ¿quiénes fueron los gigantes de la antigüedad? Muy bien, vamos a regresar aquí a Génesis capítulo 6 para contestar esta segunda pregunta. Y entonces, en el versículo 4, Génesis 6, versículo 4, dice la Biblia, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, aquí también lo asegura el Espíritu Santo, esta palabra, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea, también aquí ya no cabe ninguna duda al respecto, porque el vocabulario y la etimología de las palabras originales hebreas nos habla claramente que una mezcla, ahí es lo que vamos a explicar a continuación, una mezcla, si no fue genética, vamos a ver de qué forma fue, o si fue realmente genética, o fue física, sexualmente física, como un hombre y una mujer, pero lo vamos a ver ahorita, vamos a pedir calma para que podamos esperar a responder esto, pero aquí dice, se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Muy bien, la palabra gigantes es la palabra Nepilim, con N de Nancy y PH intermedia. Nepilim se pronuncia Nefilim en el original hebreo. Esta palabra en su etimología proviene de la raíz napal, N de Nancy, PH, AL de Lola, napal, que significa caídos, caídos. Entonces, antes de que el ser humano pudiera caer, ¿quién fueron los primeros caídos? Pues fueron los ángeles, ¿verdad? Porque el momento en que se rebelaron contra Dios, cayeron completamente ya de su condición y se convirtieron en enemigos de Dios. Entonces la palabra Nepilim, que se tradujo gigantes, significa los caídos, que es una frase que se usa como resultado de las personas que se mezclaron precisamente con los ángeles caídos o las mujeres para poder especificar
con los ángeles caídos, y el producto fueron gigantes, que es el resultado de esta condición. Muy bien. Estos gigantes habitaron en la tierra 1000 años. Estamos hablando desde el Génesis hasta el rey David, hasta 2 de Samuel 21, que lo vamos a ver. Los gigantes dejaron de existir. Desde tiempos de Noé hasta tiempos de David, durante un periodo de 1000 años, los gigantes habitaron el planeta Tierra. Y si alguien se preguntara cómo pudo ser que estos gigantes continuaron habitando la Tierra aún después del diluvio, podríamos contestar, ¿verdad?, que los ángeles caídos volvieron otra vez o pudieron volver a infectar la Tierra después del diluvio de la misma manera que al principio. Volvieron a reproducirse, alterando la genética humana. Muy bien. Ahora, vamos a ver las diferentes palabras que se usan en el original hebreo. Esto es importantísimo, y que definen a estos, podríamos llamarle seres híbridos, porque un ser híbrido es cuando se mezcla una semilla con otra semilla, produce algo híbrido. Cuando un caballo se mezcla con una mula, es una mezcla híbrida. ¿Y qué va a salir como resultado? ¿Verdad? Pues va a resultar una mula que ya no es ni caballo, ya no es ni burro. Entonces, todo lo que es híbrido es una mezcla. Entonces, veamos nosotros que estos seres monstruosos tenían 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, y llegaron a medir hasta 4 metros 50 centímetros de altura. Veamos en primer lugar en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, lo que la Biblia nos comienza a revelar acerca de estos gigantes, o quiénes fueron estos gigantes de la antigüedad, y vamos a ver al final la relación que tuvieron con las pirámides de Egipto, con las pirámides de Machu Picchu en Perú, con las pirámides en Bolivia, con las de todas las que se han encontrado en Chichén Itzá en México, y lo que actualmente se está manejando como que los extraterrestres visitaron la Tierra hace 4.000, 5.000 años y le proporcionaron conocimiento al hombre para estas construcciones megalíticas y cosas que es imposible que el hombre haya intervenido. Nos vamos a dar cuenta que fueron los ángeles caídos. Bueno, dice aquí en Deuteronomio capítulo 2, versículo 10. Los emitas habitaron en ella antes pueblo grande y numeroso, así como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos, y todos los hijos de Anac y los moabitas los llamaron emitas. Si quieres ir apuntando, otra de las tribus de los gigantes en la tierra de Canaán fueron los anaseos y los emitas. Así que cuando tú veas en el Antiguo Testamento anaseos o emitas, vas a poder inmediatamente identificarlos como descendientes de los gigantes, de los nefilim, porque aquí la Biblia lo dice claramente: los hijos de Anac o los anaseos eran de los gigantes y se consideraron como los gigantes. Nos brincamos al capítulo, al versículo 20 de Deuteronomio capítulo 2, Deuteronomio 2, versículo 20. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes, y aquí la palabra gigantes en el versículo 20, si lo quieres apuntar, ya es la palabra Rafa, con PH intermedia. De ahí vienen los refaitas. Esto es importantísimo, porque cuando encontremos la palabra refaitas o rafaitas en el Antiguo Testamento, los podemos inmediatamente clasificar como descendientes de los gigantes. Entonces vemos que casi todas las tribus de Canaán, ¿verdad? Nos llevaría aquí bastante tiempo para poder, pero todas las tribus de Canaán estaban infectadas genéticamente. Y una de las cuestiones más controversiales que existen en la apologética de los ateos y de tanta gente es por qué Dios manda destruir a los cananitas, por qué Dios comete le llaman genocidio.
no explican por qué Dios exterminó o le dio la orden a Josué. Josué, al entrar a la tierra de Canaán, extermina hombres, mujeres, niños, todos absolutamente tenían que ser exterminados y no han podido entender por qué. Y tenemos que retroceder en la historia para poder entender que el problema de la tierra de Canaán era un problema de infección genética, donde las tribus de Canaán eran descendientes de los gigantes y no se podían seguir mezclando con el pueblo que Dios había escogido para poblar Canaán y volver otra vez a rehacer, a volver otra vez a poblar la tierra con la genética de los seres humanos. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Así vamos entendiendo poco a poco las razones que se encuentran de las acciones que aparentemente no tienen respuesta, pero que sí la tienen cuando profundizamos en las Sagradas Escrituras. Y luego dice en el versículo 21, Deuteronomio 2:21, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac. Aquí se volvió otra vez a reconsiderar a Anac o a los anaseos, a los cuales también Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron aquellos y habitaron en su lugar. Vemos pues nosotros aquí claramente que ya el Espíritu Santo nos comienza a mencionar diferentes tribus, anaseos, emitas, etcétera, etcétera, que descendían de los gigantes. Nos brincamos al capítulo 3 de Deuteronomio y dice en el versículo 1, Deuteronomio 3, versículo 1, volvimos pues y subimos camino de Basán. Esto es importante, apunta Basán. Basán es la región norte de Israel y es donde se supone que descendieron los ángeles caídos. Esto es muy interesante. Esto se encuentra en el libro de Enoc, que sabemos Enoc fue un personaje bíblico, pero el libro de Enoc no se consideró en el canon de las Sagradas Escrituras, aun cuando el 95% del contenido del libro de Enoc está completamente de acuerdo con la Biblia. Es un libro por demás interesante, así también como los libros de los Macabeos, que son apócrifos. Esto es la historia de los judíos narrada por el escritor Josefo. No está en la Biblia, pero también es muy interesante porque fue un historiador que está pegado completamente al cristianismo, igual que el escritor de Plinio, etcétera, etcétera. Entonces son escritos que, aunque no están en la Biblia, podemos tomar ciertas consideraciones para comparar la historicidad y compararlos con la Biblia para darnos cuenta que no tiene ninguna discrepancia entre las escrituras. Entonces, vemos nosotros que está hablando aquí del camino de Basán y nos salió al encuentro Og, O con G de Gárgara, O con G de Gárgara, Og, rey de Basán. Esto es importante para pelear y todo su pueblo en Edrei. Nos brincamos al versículo 11 y abramos bien los oídos. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Aquí la Biblia nos muestra que había un rey en Canaán, dentro de esas tribus, llamado Og, y que es muy famoso a través de todo el Nuevo Testamento, porque se le continúa mencionando como de los más poderosos gigantes que había, y se nos dice aquí que era uno de los restos que había quedado del resto de los gigantes. Y escuchen lo que dice acerca de la altura y las características de este rey Og. Su cama, una cama de hierro, y la longitud de ella era de 4 codos y según el codo de un hombre. En otras palabras, 3.50 metros de largo tenía la cama de este chiquilín, le podríamos llamar, y vemos que su anchura era de 4 codos, que realmente era la cama de más o menos un poco cerca a los 5 metros con 3.50 de ancho. Casi 5 metros de largo por 3.50 de ancho. El codo era la medida antigua, que era de aquí más o menos hasta la punta de los dedos. Y era aproximadamente como de 65 centímetros. Después, ¿verdad? Ahora usamos el metro, otros usan la yarda, etcétera, etcétera. Hay diferentes medidas de longitud.
pero en el Antiguo Testamento una de las medidas más conocidas era el codo. Entonces, este hombre tenía casi 5 metros de largo, y lo dice claramente en su cama, y la anchura de casi 3,50 de ancho. Y esto es interesante porque cuando comenzamos a ver todas estas características, nos damos cuenta que aquí hay algo maravilloso. ¿Qué es lo que realmente se necesita para que estos gigantes hayan podido sobrevivir? Bueno, Job por lo menos era el doble de una persona actual de 2 metros de estatura. Casi todos los jugadores de básquetbol aquí en Estados Unidos tienen no menos de 1,95, 2,10, 2,20 han llegado, casi 6 pies, 3 o 4 pulgadas más. Y nos damos cuenta entonces que un hombre de aproximadamente de 1,90, tomando en consideración esta estatura, pesa aproximadamente 1,300 kilogramos. O sea, estos monstruos, escuchen esto, para considerar lo que un hombre de 5 metros pueda medir, 4,5 a 5 metros, es por lo menos 22,000 calorías diarias para mantenerse vivo. El ser humano necesita máximo 2,000 calorías para mantenernos vivos. Las mujeres un poquito menos, 1,500 calorías más o menos diarias para mantener el cuerpo funcionando adecuadamente. Ahora, si convertimos, escuchen esto, es muy interesante, si convertimos estas calorías en comida, representarían 12 pizzas, o sea, 1,840 calorías cada una, y 63 hamburguesas, comérselas todos los días. Esto sería la dieta de estos chiquilines, de estos pulgarcitos, de estos monstruos llamados los Nefilim. En conclusión, estos gigantes necesitarían comer el equivalente a 30 pizzas y 150 hamburguesas por día. ¿Sí me escuchaste? 30 pizzas y más de 150 hamburguesas para poder tener el equivalente a 22,000 calorías. Entonces, es impresionante cómo estos gigantes comenzaron a poblar la tierra y comenzaron a tratar, esta es otra cosa muy importante, de impedir que el pueblo de Dios que había formado a la salida de Egipto y que iba en dirección a Canaán, ahí en Canaán los estaban esperando los Nefilim. Satanás todo esto lo preparó y lo planeó anticipadamente al ver que ya iba ahí el pueblo de Dios, y hubo esta mezcla anticipadamente para preparar a estos monstruos, estos guerreros de casi 5 metros de altura con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, para que cuando el pueblo de Dios se acercara a Canaán, los asustara o les influenciaran con miedo. Y lo vemos en Números capítulo 13. En el libro de los Números capítulo 13 recordarán que Moisés manda a los 2 espías a Canaán. Entre ellos iba Caleb, iba también Josué. Y la mayor parte de los espías regresaron a Moisés cuando les preguntó cómo está la tierra de Canaán. Se asomaron por la frontera y dijeron, vimos gigantes que parecíamos langostas junto con ellos. O sea, éramos así comparados con ellos. Y además eran de terrible aspecto, imposible entrar a la tierra de Canaán. Si estos hombres hubieran comparado a los gigantes con Dios, los gigantes hubieran sido las langostas. Entonces aquí hubo una mala percepción del carácter y el poder de Dios. Cuando nosotros vemos a los problemas como más grandes que Dios, es cuando nosotros somos vencidos por los problemas. Entonces, como resultado, para no extendernos más tiempo, estos espías, ¿verdad?, no entraron a Canaán. Toda esa generación se quedó muerta en el desierto. Los únicos que entraron fueron Josué y Caleb, porque creyeron realmente que Dios era mucho más grande que los gigantes. Y si Dios les decía, vayan y entren a Canaán, vemos nosotros la culminación
de esta victoria con el rey David en 1 Samuel 17 con el gigante Goliat, que era uno de los descendientes de los gigantes, que venía de la tierra cerca de lo que es ahorita la franja de Gaza o la tierra de los filisteos, de Gat. Y cuando David se enfrenta a este gigante, le demuestra al pueblo de Dios, como Josué y Caleb le demostraron al pueblo de Dios, de que Dios es mucho más grande que cualquier gigante que podamos nosotros enfrentar. Entonces, estos gigantes, para concluir, ¿verdad?, fueron los gigantes que en la antigüedad poblaron el mundo, y vamos a terminar en 2 Samuel capítulo 21 para ver que fue el rey David el que los terminó y los exterminó completamente, y donde encontramos también que fue el rey David el que relata que tenían 12 dedos en las manos y de esos dedos en los pies. 2 Samuel 21, versículo 16. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes. Y aquí se usa la palabra para gigantes, ya no nepilim, sino refaitas. Porque, repito, los nepilim se mezclaron entre todos los habitantes de Canaán y de ahí fueron alterando la genética de las diversas tribus. Por eso el Espíritu Santo califica refaitas, emonitas, somsomeos, anaseos como descendientes de los gigantes y tribus que eran de gigantes. Y este hombre, Isbi-Benob, era uno de los descendientes, y ahí dice su lanza pesaba 300 kilos de bronce. Versículo 18, Sibecaí, Usatita, que era un guerrero de David, mató a Saí, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19, ahí estaba Goliat Geteo, cuya asta era como el rodillo de un telar. Versículo 30, de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 en total, y descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gat. Qué interesante. ¿De dónde era Goliat? De Gat. O sea, estos 4 gigantes que David acaba con ellos eran los hermanos de Goliat, que precisamente fue el mismo David que mata a Goliat y mata también a sus 4 hermanos con los guerreros que lo acompañaban. Realmente la victoria sobre los gigantes se le puede atribuir al rey David. Doctor Alducin, muchísimas gracias. Ya para finalizar esta última pregunta, ¿qué influencia tuvieron los ángeles caídos en la humanidad hace 4.500 años? Muy buena pregunta también. Bueno, pues ahora podemos nosotros claramente analizar el por qué hemos llegado al siglo XXI. Y pues existen programas en la televisión como Discovery Channel, National Geographic, donde están tratando a través de todos los programas investigar la razón por la cual existen monumentos megalíticos, ahora sí que podríamos llamar de la edad de piedra, principalmente en todas las generaciones de la antigua Sumeria, de la antigua Mesopotamia, repito, como las mismas pirámides de Egipto, las ruinas de Punca en Bolivia, las ruinas de Machu Picchu en Perú, en Yucatán, etcétera, etcétera. Y lo que estas personas han encontrado en todas estas ruinas ha sido algo que no pudo haber sido creado o construido o edificado por los seres humanos. Era imposible que nosotros pudiéramos haber intervenido. Yo quiero recomendarles a ustedes mi último libro que acabo de escribir, que se llama La invasión de los ángeles caídos. En este libro, La invasión de los ángeles caídos, lo pueden conseguir en todas las librerías. Está impreso por la editorial Berea. Y claro que en todas las iglesias de Viena para el mundo lo pueden ustedes adquirir, porque se va a comenzar ahora que volvamos a reunirnos, para que lo puedan ustedes verdaderamente comprar a un precio mucho menor que de las librerías. En este libro explico lo que voy a continuación a explicar
nada más que pues de una forma más resumida. Pero, por ejemplo, han investigado que las pirámides de Egipto tienen un volumen 30 veces más grande, 30 veces más grande que el edificio Empire State en Nueva York, y pesa más de 6 millones de toneladas. O sea, estamos viendo nosotros que hace 4,000 años más o menos, o hace no tantos años, pero un poquito menos, era imposible que estas pirámides pudieran haber sido hechas con el hombre cuando el hombre no tenía ni los instrumentos, ni las calculadoras, ni las computadoras, ni las sierras de esmeril, que es imposible que corten granito como si fuera mantequilla, ni tampoco las grúas que puedan levantar ahorita más de 150 toneladas, cuando estas piedras eran de más de 10, 15, 20 toneladas, puestas, acumuladas todas, amontonadas. Estoy hablando de las pirámides de Giza en Egipto. Además, no había piedras por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde los egipcios trajeron estas piedras? Y si trajeron estas piedras de 500 kilómetros aproximadamente, que es donde más o menos se encuentran, ¿cómo es posible que se les haya ocurrido hacer una pirámide nada más así para que podamos nosotros comprender siglos después que ni los más grandes ingredientes de la impermeabilización del siglo XXI y del siglo XX, perdón, podamos nosotros compararlos con la erosión que sufren todos los edificios, todas las casas, y que las construcciones más perfectas que hemos hecho nosotros necesitan impermeabilizarse, pintarse para poder darle mantenimiento, cosa que las pirámides de Giza no han tenido absolutamente ninguna fase de reconstrucción ni tampoco de impermeabilización en más de 4,000 años aproximadamente de tiempo. Ahora, muy bien, el corte de estas piedras es tan exacto que muchas de estas piedras, cuando las unieron realmente, parecía que un papel en medio no podía entrar. Imaginémonos esto, una piedra de 5 a 10 y hasta 15 toneladas, cortada como si fuera mantequilla, unida con otra piedra donde en medio de las dos piedras un papel no puede entrar. ¿Quién pudo haber hace 4,000, 5,000 años haber tenido una sierra, o como tú le quieras llamar, que haya podido partir las piedras de esmeril como si fueran mantequilla y haberlas podido unir de una forma tan extraordinaria que ni siquiera en el siglo XX ha podido alcanzarse a lograr? Encontramos también, además, que en cuanto a la orientación, las pirámides de Giza están perfectamente alrededor del norte verdadero y sus 4 lados con los puntos cardinales de la Tierra. O sea, los misteriosos personajes que le llaman extraterrestres, que pudieron aportar este conocimiento, esta sabiduría a los seres humanos hace 4,500, 5,000 años, ¿cómo es posible que también no solamente tuvieran esta capacidad de la ingeniería actual del siglo XX, sino que además tuvieran una capacidad, un conocimiento de la astronomía, de la astrofísica, acerca de los planetas, de los signos del zodíaco en el cielo, de la constelación de Orión, que son 7 estrellas calientes azules, etcétera, etcétera? ¿Quién les pudo haber dado esto sin telescopio, sin calculadora? Ahora, si nos brincamos, que las mismas pirámides, pero con un volumen un poco mucho menor, las encontramos en Chichén Itzá, en nuestro país, la República Mexicana. Si tú vas el 21 de marzo a Chichén Itzá, vas a encontrar en la pirámide de Quetzalcóatl, se llena, que es el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, que es cuando la primavera comienza, vienen franceses, europeos, chinos, se juntan ahí porque quieren ver un fenómeno que sucede a las 3 de la tarde. ¿Qué pasa el 21 de marzo a las 3 de la tarde en la pirámide de Quetzalcóatl, en Chichén Itzá, allá en Quintana Roo?
Bueno, el sol comienza a caer sobre la pirámide en esa hora y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. Por eso se llama Quetzalcóatl, porque la palabra Quetzalcóatl en el maya significa la serpiente emplumada. Entonces cae el sol y parecería que comienza a darle la vuelta como una serpiente hasta que embona con la cabeza o la base de la pirámide. En otras palabras, el fenómeno consiste en que el sol de alguna manera representa o comienza a proyectar una sombra como si fuera el cuerpo de una víbora que se va enrollando en la pirámide y se embona al finalmente en la cabeza de la serpiente. Esto es impresionante porque pues la Biblia asocia las serpientes, los reptiles con Satanás. A él se le llama el dragón. Y el dragón pues es una serpiente con alas y con patas. Es precisamente Godzilla, lo que hicieron en la película famosa, que es el monstruo este, que realmente lo que es un dragón. Entonces es importante que nosotros veamos claramente que hemos llegado al final de la culminación de lo que la Biblia nos dice al principio que leímos en los tiempos de Noé. Vendrán tiempos peligrosos como en los tiempos de Noé. ¿Por qué? Porque lo que hubo en los tiempos de Noé, la mezcla de los seres humanos con los ángeles caídos, los híbridos que se produjeron son los mismos híbridos que actualmente se están produciendo en los laboratorios clandestinos en el mundo entero. Fue el sueño de Adolfo Hitler, de los nazis, mezclar, ¿verdad? Y producir una raza de superhéroes, de Superman, de superhombres, y a través de la raza aria demostrar al mundo que ellos eran los más grandes pobladores del mundo. En fin, el mundo nunca ha acabado. Pero tenemos para poder culminar el ejemplo de que en Apocalipsis capítulo 9 encontramos estos híbridos que son mezcla de demonios, reptiles, animales y seres humanos que en la quinta trompeta atacarán a los seres humanos en el tiempo de la tribulación. Doctor, muchísimas gracias. No cabe duda que todavía quedan muchos cuestionamientos al respecto. Si Dios quiere, pues se los iremos formulando en entregas posteriores. Agradecemos mucho este tiempo que nos ha concedido y nos despedimos de nuestro público con unas palabras que nos dirija usted. Claro, pues tenemos que darnos cuenta que estamos enfrentando, como dice la Biblia en Isaías, las tinieblas cubrirán la tierra, pero en ustedes, o sea, en nosotros, la familia de Dios, va a brillar la luz. Somos la luz del mundo, no podemos ocultar la verdad. Tenemos, y ahorita es el momento más importante de la historia, para que nosotros contestemos, demos respuesta a lo que los noticieros, a lo que los investigadores no pueden, porque la ciencia es limitada. La ciencia no es Dios. Las respuestas se encuentran únicamente en la persona de Jesucristo, porque en Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Muchas gracias. Pues despedimos de esta manera a nuestro auditorio y esperamos muy pronto volvernos a encontrar a través de este medio. Gracias por su atención. Gracias.